La bruja de Endor es un enigmático personaje por su papel de adivina con el primer rey de Israel, Saúl. Tanto para el judaísmo como para el cristianismo y prácticas espirituales paganas, la bruja de Endor es una importante leyenda que procede del Antiguo Testamento. El diálogo que sostuvo el monarca Saúl con el fallecido Samuel, último juez de Israel, ha generado grandes controversias a lo largo de la historia. Los ancianos de las iglesias y algunos cristianos modernos han debatido las cuestiones teológicas planteadas por esta historia, que parece a primera vista afirmar que es posible que los seres humanos convoquen a los espíritus de los muertos por medio de la magia. En este video descubrirás la historia jamás contada de la bruja de Endor y responderemos la pregunta que muchos se hacen: ¿fue Samuel o un demonio quien habló a Saúl? Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que compartimos un nuevo video. Empezamos. El relato bíblico no identifica su nombre como tal, mientras que el Midrash rabínico sostiene que se llamó Sofonías. La Biblia la describe como la adivina de Endor. La ciudad de Endor es mencionado en la Biblia como perteneciente a la tribu de Manasés, situada al norte de Israel. La adivina de Endor había sido preparada en su temprana edad para desempeñarse como adivina y de esta manera generarse ingresos. Algunos estudiosos la consideran la bruja más influyente del Antiguo Testamento, por la conexión demoníaca que sostenía con su amo Satanás. Bajo este contexto aparece el rey Saúl, quien al final de sus días tomó una trágica decisión, el cual le llevó a un final trágico junto a sus hijos. El gobierno del monarca se caracterizó por falta de obediencia a Dios, razón por lo cual le llevó a perder el trono. El texto bíblico nos narra el distanciamiento y la separación de Dios respecto a Saúl. Los filisteos levantaron una campaña militar contra Israel y sitiaron Sunem. Saúl, aterrado ante la eminencia del ataque del ejército filisteo y no sabiendo qué hacer, consultó a Jehová, y Jehová no le respondió, debido a que el monarca buscó a Dios basado en su propio interés, mas no humilló su corazón. Y fue así que recurrió furtivamente a consultar a una adivina, a pesar de que anteriormente él mismo había ordenado expulsar del país a todos los encantadores y adivinos. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 13 en adelante, nos narra que Saúl se disfrazó y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Queridos míos, observemos el terror que sintió aquella adivina al ver a criaturas sobrenaturales que subían de la tierra. Si uno lee el relato cuidadosamente, se da cuenta que Saúl no vio realmente a Samuel. Fue la adivina, quien posiblemente nunca hubiera visto a Samuel en vida, la que dijo que vio a un anciano cubierto con un manto o una capa. Por supuesto, ellos llegaron a la conclusión de que esa figura era Samuel. Entonces, esa figura humana respondió como si fuera Samuel, porque los demonios pueden hacerse pasar por una persona o imitarla. Saúl se había abierto ampliamente a la influencia de Satanás, y éste se introdujo en su persona. Sigamos leyendo el relato bíblico. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl.
Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde, ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte, para que me digas lo que debo hacer. En estos versículos vemos nuevamente que Saúl había sido abandonado por Dios y estaba desesperado y asustado por el avance de los filisteos. Continuemos con el relato bíblico. Samuel le respondió: «Pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí, y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos». Y fue de esta manera que el monarca Saúl sostuvo conversación con el supuesto Samuel el juez ya fallecido, por medio de la adivina de Endor. Algunos comentaristas bíblicos afirman que efectivamente Dios permitió que Samuel hablara a Saúl, alegando a su voluntad soberana y permisiva. Esta explicación no se puede sostener, ni es compatible con el resto de las Escrituras. Nosotros rechazamos abiertamente que fuera el verdadero Samuel quien habló a Saúl a través de la invocación de la adivina. Esta postura es ampliamente respaldada por textos tanto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que muestra la sentencia divina que quienes practican la invocación a los muertos. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, dice: «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti». En estos versículos, vemos que Dios prohíbe rotundamente consultar a los muertos. El rey Saúl había sido abandonado por Dios. Por lo que a él se refería, el cielo permanecía en silencio, y por tanto, Saúl acudió al infierno. Ahora bien, Saúl no vio a Samuel, fue la adivina quien la describe. Los demonios sí pueden hacerse pasar por una persona e imitar. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Creemos que la adivina era un fraude. En realidad, lo que apareció era un demonio. Ella estaba controlada y gobernada por un demonio adivinador, por lo cual un espíritu demoníaco se hizo pasar por Samuel imitándole, y no fue el verdadero Samuel el que apareció. Dios ya no hablaba con Saúl, y lo que era aún peor, Saúl ya no tenía una relación con Dios. Los muertos no pueden comunicarse con los seres vivos de ninguna manera, y por eso, este incidente fue satánico desde el principio hasta el fin. Queridos míos, otro punto para analizar en este pasaje es la reverencia que hizo Saúl ante la aparición de Samuel. Esto nos deja ver que no fue el verdadero Samuel, porque si lo hubiera sido, habría impedido que Saúl se postre. Ya que el postrarse es un acto de adoración, ningún justo, ni aun los ángeles han permitido ser reverenciados de tal manera, ya que solo Dios es el único digno de ser adorado. Ahora bien, notemos algo importante aquí, las palabras proféticas del supuesto Samuel: «Mañana tú y tus hijos se unirán a mí». Esta afirmación del supuesto Samuel nos deja ver que no fue Samuel, en cuanto a la sucesión de los hechos y lugar que compartirían la eternidad. Primero, Saúl no murió al día siguiente, como había dicho el supuesto Samuel. La emboscada filistea se dio después de 3 días. En este caso, la profecía dicha por el supuesto Samuel fue falsa. Segundo, Saúl no podía estar junto a Samuel después de su muerte, porque Saúl estaba apartado de Dios y él mismo se suicidó. Leamos en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 4 en adelante. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan». Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella,
Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. En estos versículos vemos que Saúl se suicidó. Tenemos que entender que el suicidio va en contra de la palabra de Dios, por lo cual Saúl, al suicidarse, fue a la condenación eterna. Notemos algo importante aquí. El supuesto Samuel dijo a Saúl: «Mañana te unirás a mí». Aquí vemos nuevamente una falsa profecía del supuesto Samuel, ya que el verdadero Samuel estaba en el seno de Abraham, mientras que Saúl, al suicidarse, se fue a la condenación eterna, por lo cual no se unieron como había afirmado el supuesto Samuel. En el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, dice: «Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí». Con estos versículos vemos que Saúl había pecado contra Jehová por haber consultado a la adivina en vez de consultar a Jehová. Por esta razón Jehová lo entregó en manos de sus enemigos y tuvo un trágico final. Queridos míos, el trágico final del monarca Saúl fue consecuencia de decisiones basadas en la arrogancia de su corazón obstinado. Perdió el legado a la dinastía real. Dios le dio muchas oportunidades para enmendar sus faltas, mas él persistió en la desobediencia. Por lo tanto, no debemos confundirnos. Dios no se sometería a hacer treguas con Satanás. Notemos que mientras Saúl buscaba una palabra de parte de Dios por los profetas, Dios hizo silencio debido a su corazón no arrepentido. Entonces, ¿cómo luego permitiría que por medio de una adivina recibiese su palabra? Esto es contradictorio al carácter de Dios y su palabra. Por lo tanto, Saúl no habló con Samuel, sino con algún demonio, y nótese en la imprecisión de su profecía. Satanás siempre se ha caracterizado por la mentira mezclada con ciertas verdades para generar confusión, y Dios es Dios de absoluta verdad. Hermanos, recuerden que la práctica de invocar a los muertos o consultar el futuro a través de cualquier medio no es provechoso y no dará buenos resultados a nuestra vida, ya que no es avalada por Dios. Nuestra verdadera responsabilidad consiste en prestarle atención a nuestro presente, y como estamos cultivando diariamente nuestra relación con Dios, cuando dependemos de Dios, el futuro no será algo que nos preocupe. Más bien hay la plena certeza de que Dios sostendrá nuestro futuro. Así que, mis queridos hermanos, los invito a que hagamos juntos la siguiente oración. Pidamos a nuestro Dios que nos conceda sabiduría y entendimiento para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa, con el don del entendimiento, ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Y así estamos llegando al final de este video. Esperamos que esta información sea de gran bendición para tu vida. Por si lo has olvidado, te recuerdo que eres una persona muy valiosa e importante. Sonríe, que Dios te ama mucho. Y sin más que decir, ahora me despido y conmigo será. Hasta un próximo video.